enseñanza de la virtud y de la ética, ¿no? Para entrar en tema, ya anteriormente, en el capítulo anterior, habíamos hablado sobre la felicidad, ¿no? Habíamos dado el concepto de felicidad, ¿ya? Y es así también que habíamos hablado un poco de la virtud, ¿ya? Entonces, antes de hablar de la virtud, ¿ya? Antes de hablar de la virtud, vamos a dar un concepto de ética y moral, ¿ya? Entonces, decimos aquí que viene, eh, la ética viene de la palabra griega, ¿ya? La cual significa hábito o costumbre, mientras que la moral significa costumbre, es decir, ¿no? ¿Será que son lo mismo? Esa es la pregunta, ¿no? Para los griegos era era lo mismo la ética y la moral, ¿ya? Pero se diferenciaba la etimología, ya que la palabra moral se desarrolla en la cultura romana y la ética viene de la palabra griega, ¿no? Entonces, decimos que la Real Academia Española tiene las siguientes acepciones sobre la ética y la moral. Nos dice que la moral es perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista con su obrar, es decir, obrar de manera bien o el mal, en función a qué, a su vida individual o colectiva, ¿ya? Es decir, que entonces decimos que la ética es un conjunto de normas, ¿ya? Que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito en la vida. Por lo tanto, la moral es relativo a las acciones de las personas, es decir, del bien o del mal, ¿no? Y la ética es la conducta de las personas regida por normas, ¿ya? Entonces tienen una relación. La moral empieza a ser principios, ¿ya? Y la norma, la moral empieza a ser principios y norma de conductas, ¿ya? Es por eso que estos rigen una conducta en sociedad, ¿ya? Entonces, la ética es algo que va mucho más allá de la moral. Es una reflexión de la moral. La moral nos da costumbres, valores, principios, pero la ética es la dimensión reflexiva. Ya, es por eso que en este sentido, la ética es algo teórico, ¿ya? Entonces, pone a la moral en constante cambio. Es un resumen de la moral, ya que es un conjunto de normas y de valores establecidos por la sociedad. Y la ética es más el estudio de estas normas y valores, ¿no? Esa es la diferencia que hacemos hoy en día. Pero sin embargo, en el libro de Aristóteles, ya como habíamos dicho, para los griegos era lo mismo, ¿ya? Nuestro libro se va dividiendo en puntos y el primer punto, ya, nos habla de la virtud y el hábito. ¿Qué nos dice en este punto? Nos dice que la ética tiene que ver con la generosidad, la moderación y la dianoética, lo que habíamos dicho ayer, ¿no? Tiene que ver más con la sabiduría, la inteligencia, y que para alcanzar las virtudes éticas, ¿ya? Es necesario la costumbre, que también es la moral, ¿ya? Mientras que para alcanzar las virtudes dianoéticas se necesita ¿qué? Inteligencia, pensamiento, sabiduría, ¿no? Las virtudes éticas no se desarrollan por naturaleza, nos dice, sino que deben ser aprendidas. Estas solo pueden ser alcanzadas por medio de qué, nos dice en el libro, ¿no? Pueden ser alcanzadas por medio del hábito, es decir, la generosidad, la moderación, solo se alcanza con el hábito. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una piedra, ¿ya? Una piedra, esta nos dice que
siempre va a caer hacia abajo, no puede ir, o sea, la vamos a lanzar y no se va a quedar ahí arriba, estática, sino esta va a caer hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Es su naturaleza. Entonces, por lo tanto, no podemos cambiarla, ¿ya? Es por eso que Aristóteles nos dice que toda virtud ética, ¿ya? Coincide con el ámbito de la costumbre de una determinada acción. Ejemplo, para ser justos, entonces, ¿cómo se puede obtener? Practicando la justicia, ¿ya? Nosotros, para ser estudiosos, ¿ya? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Haciendo qué? Lo vamos a obtener estudiando todos los días, ¿ya? Es de esa manera que nosotros vamos a llegar a ser estudiosos, ¿no? O justos. Entonces, Aristóteles destaca la moderación, que dice que la virtud se lleva a cabo, ¿por medio de qué? La virtud se lleva por medio de la acción. Es decir, se debe ser cuidadoso con las carencias y los excesos, ¿ya? Que están presentes. Nos dice que algunos, es decir, por ejemplo, quien tiene miedo se vuelve cobarde y quien no teme se vuelve temerario. Es decir, este no va a medir los riesgos, no mide sus riesgos, pero quien enfrenta los peligros de manera inteligente es valiente, ¿no? Ay, perdón. Ya, ya, es valiente. Habíamos dicho que la persona que no tiene miedo a los peligros es valiente. Entonces, entre la cobardía y la temeridad que habíamos mencionado, ¿cuál es el justo medio o la moderación, como decía Aristóteles, ¿no? Es, o el punto medio también podemos llamarlo, es la valentía. Y siempre se debe buscar esto, ¿no? Este punto medio, nos dice, esta moderación, ya que para Aristóteles es una virtud la ética. Perdón, para Aristóteles es una virtud la valentía, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar este término medio? ¿Cómo hacemos para alcanzar esto? En algunas acciones nos dice, si nos abstenemos de algunos placeres y esto nos da placer, entonces esta abstinencia se puede decir que somos personas moderadas o que habíamos alcanzado nuestro término medio, ¿ya? Entonces, por otra parte, quien se entristece por abstenerse, es decir, por comer un chocolate, digamos. Yo me quiero moderar, ya no quiero dejar de comer estos chocolates. Y yo, sin embargo, siento placer, ¿ya? Siento placer porque sé que estoy haciendo bien, porque debo dejar de comer chocolate. Entonces, esto es ser personas moderadas. Pero si yo me entristezco, me lamento, entonces dice que quien se entristece por abstenerse de este tipo de conductas es intemperante, ¿ya? Y lo mismo pasa con aquellos que se enfrentan al peligro, ¿no? De manera inteligente, vemos que los llamamos valientes. Y si temen, estos van a ser cobardes, ¿ya? Entonces, es así que nos dice que la virtud y la moral está relacionado con los placeres y los valores, ¿ya? Hacemos lo malo a causa del placer y nos abstenemos de ellos por causa del dolor, ¿ok? ¿Qué podemos tener posteriormente en este punto? ¿Ya? Nos dice que, concuerdo a esto, a lo que decía Aristóteles, ¿no? Nos dice que hacemos lo malo a causa del placer y nos abstenemos de ello a causa del dolor, ¿no?
nos dice que hay una coincidencia con este punto de vista. ¿Con quién? Nuevamente, con Platón, donde nos dice que Platón decía que a los niños se los debe hacer gozar e entristecer cuando es indicado. ¿Por qué? ¿No? Porque, porque Platón resulta que les daba vino a los niños cuando eran pequeños. Y esto era para que estos se acostumbren a ese sabor, nos dice, ¿no? Pero de esta manera este niño tendrá más gusto por algunas cosas. Entonces, es algo raro lo que hacía Platón, ¿no? También nos dice, ya, nos dice que la virtud nos va a ayudar a escoger lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y cuándo se debe hacer, ¿ya? Y Aristóteles a esto lo llamaba preferencias y desprecios. La preferencia era lo bello, lo agradable, lo bueno, lo justo, ¿no? Y el desprecio es lo perjudicial, la vergüenza, lo mal, lo penoso, ¿ya? Entonces es así que Aristóteles nos dice que el hombre bueno y virtuoso, ¿ya? Siempre aceptará lo preferible y lo malo se quedará con lo despreciable. Entonces, no basta realizar acciones justas para alcanzar la virtud, nos dice. También es necesario que quien realice estas acciones debe saber en base a qué lo va a realizar, ¿no? Perdón, un momento, ya. En base a qué lo va a realizar. Es decir, debe ser en base a qué, a la razón, a lo justo, a lo moderado, ¿ya? No es cuestión de hacer cosas justas y buenas. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, perdón, me desconcentro. Ya. Eh, no, no, ya. Entonces, ah, ven un ratito, chicos, por favor. Ya, ahora sí, perdón, chicos. Ya. Habíamos dicho que no basta realizar las acciones justas, ¿no? No basta realizar las acciones justas sin saber en base a qué, ¿no ve? En base a qué vamos a realizar o por qué, ¿no? Entonces, en base a lo justo, a lo moderado, ¿ya? Entonces, no es cuestión de hacer cosas buenas, ¿ya? Sin tener conciencia de eso, de que lo estamos haciendo, de que lo estamos realizando. Y nos dice, por ejemplo, como un ejemplo, nos dice que quien practica la gramática es gramático y que para que estos tipos de actos sean alcanzados, solo basta el conocimiento de estas, ¿no? O sea, que esa persona tenga conocimiento en ello. Ya. Habíamos dicho, o nos dice que la virtud como disposición, ¿ya? Aquí la virtud es, en el libro se va considerando como tres géneros del alma, los cuales son la pasión, nos habla de la pasión y nos dice que es todo aquel que nos muestra el dolor, el deseo, los celos, el enojo, la tristeza y el hábito. ¿Qué se entiende por hábito? Habíamos dicho que puede ser este un buen o mal comportamiento de las acciones con respecto a los placeres. Por ejemplo, excederse con los deseos y moderarse con la ira, que este sería un buen comportamiento, ¿no? Así también nos dice el libro que las virtudes
no pueden establecerse como pasiones, ya que son cosas que nos pasan. Es decir, la virtud es algo voluntario, algo que se hace, ¿ya? Uno que se llama virtuoso, ¿no? No es por estar enojado, ¿no? Sino se refiere más a la acción, ¿ya? Entonces, esto no se relaciona con el estado de ánimo, sino con la acción de esa persona. Por lo tanto, la virtud es acción para Aristóteles, ¿ya? Y nos dice que también de los términos medios, ¿no? El término medio entre dos excesos, ¿no? Entonces, Aristóteles también da ejemplos de virtudes. Está la valentía, la moderación, la gracia, la amabilidad, ¿ya? Y ya habíamos visto en el caso de la valentía el justo medio o el punto medio, pero en el libro está justo medio, ¿no? De la temeridad y de la cobardía es la valentía. Ese es el justo medio, ¿no ve? Entonces, esta virtud ética, ¿cómo se logra? ¿Cómo vamos a lograr estas virtudes? Con prácticas y moderaciones, ¿ya? Pero también nos dice, ¿no? Aristóteles nos dice que hay conceptos que no tienen un término medio, ¿ya? No existe un término medio en algunos conceptos. Por ejemplo, ¿no? O un ejemplo sería en lo equitativo, ¿ya? Ya que, perdón, en la igualdad, ¿ya? Ya que aquí sería lo equitativo o lo desigual, ¿no? No hay medios, ¿no? En cuanto a la justicia, solo es justicia o injusticia. O sea, no hay un medio entre algunos conceptos, nos dice. Entonces, estos términos medios nos dice también que no son fáciles de alcanzar, ¿ya? Ya que muchos ¿qué hacemos? Cometemos los excesos, ¿ya? Es difícil hacer lo bueno. Lo que nos dice Aristóteles es que debemos ir por un camino de práctica y de esfuerzo. A eso se refiere con las virtudes del término medio, ¿no? Nos debemos conducir por un término medio y no así por los excesos, ¿ya? Entonces, ese habría sido el segundo tema de ética Nicómaco. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Porque ya hemos terminado 2 temas con esto, ayer y hoy. Ya nos faltaría 8 temas, chicos. Compañera, Dime. hay una parte que no le he logrado escuchar bien en el que dice los 3 géneros del... ¿Qué parte era? Esa parte que A ver, te dice voy a la mostrar. pasión, hábito y virtud. Ah, ya. Dame un ratito. La pasión, hábito y virtud. Sí, 3 géneros, creo El que. punto 1, la virtud y el hábito. Sí, sí. Ah, ya, ya. Que la virtud como Sí. disposición ya va a considerar 3 géneros, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 géneros? Habíamos dicho la pasión. ¿Qué quiere decir la pasión? Es todo aquel, es todo aquel o toda esa parte que nos muestra el dolor, el deseo, los celos, el enojo, o sea, más los sentimientos, la tristeza, a eso se refiere. Cuando nos dice el hábito, nos dice que se entiende como el buen o el mal comportamiento de las acciones con respecto a qué? A los placeres, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Excederse con los deseos y moderarse con la ira. Este sería un buen comportamiento o un buen hábito. Y la virtud,
¿no? Habíamos dicho que las virtudes no pueden establecerse como pasiones, ya que son cosas, ya que no son cosas que nos pasan, perdón, sino la virtud es algo voluntario, es algo que se hace. Uno no se llama virtuoso por estar enojado, ¿no ve? Uno se llama virtuoso cuando hace las acciones, ¿ya? No es algo que se relaciona con el estado de ánimo o con el estado de una persona, sino con la acción. Por lo tanto, la virtud es acción. Eso es para Aristóteles, ¿ya? Eso es algo muy importante. ¿Tienen alguna consulta más? Ah, o se ha cortado, no han escuchado, no han entendido una parte. ¿Todo les ha quedado claro, chicos? Sí, Ya. Entonces, ya, mira, te voy a preguntar. Ya, ya, chicos. A ver, les voy a preguntar entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a